Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los anexos. ¿Qué son los anexos? En Norma Zapa es algo importante recordar que la idea de, del texto cuando uno está leyendo el cuerpo del trabajo sea fluido, ¿sí? Entonces, cuando hay algo que interrumpe la lectura y que no sea esencial para que esa lectura sea entendida, entonces eso se puede colocar como un anexo. Me explico. Uno está leyendo y resulta que llega a un punto en el que eso se puede explicar mediante una figura, por ejemplo. Pero entonces resulta que la figura es muy complicada, tiene un pocotón de datos y de cosas, y no es esencial que el lector en ese momento preciso sepa esos datos, o sea, puede leerlo después. Sería diferente que necesitara leer lo que va ahí para poder continuar con la lectura y entender, pero si no es necesario, entonces se recomienda colocarlo como anexo para que no interrumpa la lectura. Esto aplica para las figuras, para las tablas y para cualquier otro material que usted esté necesitando para su trabajo, como por ejemplo una carta, así la muestra de una carta que recibió, por ejemplo, una carta escaneada, alguna otra cosa que, que usted necesite que la gente vea, pero después que no hay necesidad de que tenga ese dato ahí mismo. Como decía, a no ser que sea esencial para continuar con la lectura. De resto se coloca en anexos. Entonces, como lo acabé de decir, los anexos pueden ser figuras, tablas o cualquier otra cosa que se necesite. Los anexos van a lo último, después de las referencias. Después de pasar referencias, lo último que se le coloca son los anexos. Entonces, ¿cómo hace uno para comenzar a hacer eso? Hay una regla básica, los anexos van cada anexo en una hoja aparte, porque cada anexo lleva su titulación propia. Entonces, aquí pues colocamos el título de anexos para la línea que viene, pero no va a ser en cada hoja, solamente en la primera donde empiezan los anexos. Se coloca título como anexos. Por ejemplo, este anexo que estoy colocando es un consentimiento informado. Esto no necesita ir en el texto, simplemente en el texto, en el cuerpo del texto, vamos a ponerle este del cuerpo del trabajo. Entonces, vengo diciendo, por ejemplo, se utilizó el consentimiento informado para este ejercicio académico. Como yo no necesito que la persona vea en este momento el texto del consentimiento informado, eso puede ser después, solamente aquí le estoy diciendo que utilicé el consentimiento informado. Entonces le puedo poner, ya sea, como estoy hablando aquí del consentimiento informado, le puedo poner ver, por ejemplo, anexo A. Ver anexo A. Ojo, los anexos van en mayúscula, en letras. Entonces, puedo poner, siempre tiene que ser entre paréntesis, ver anexo A. Se puede poner aquí antes si uno quiere, para leer el texto completo del consentimiento, ver anexo, pero pues realmente se puede, pero no es necesario, solamente se le coloca ver anexo A. Entonces ese sería el anexo A. ¿Qué pasa con los anexos? Deben ir en orden. Entonces uno lo que puede hacer es lo siguiente, porque digamos que sigue el texto, entonces voy a después a hacer otro anexo. Se tomó una fotografía
en el sitio, ver anexo B. Como les digo, no necesito que él vea, porque yo lo que necesito es no interrumpir la lectura, porque si lo pongo a ver la fotografía que tomaron, entonces se distrae en la lectura. Entonces nada más se tomó una fotografía en el sitio que demuestra tal cosa. Entonces uno lo pone así. Se tomó una fotografía en el sitio, ver anexo B, para saber que la gente puede ver después el anexo, y yo no interrumpo la lectura que demuestra tal cosa, ¿sí? Por eso es importante. Ya que fuera importante realmente que vean la foto, entonces sí la colocaría ahí como una figura, pero interrumpiría la lectura. Así que solamente es cuando es esencial. Ahora, tenemos por acá en la tabla de costos se evidencian, en la tabla de costos, disculpen, en la tabla de costos, ver anexo C, o no, vamos a poner esto último, puedo poner en la tabla de costos se evidencian los gastos del proyecto. Ver anexo C. ¿Qué pasa? Resulta que uno sigue haciendo su trabajo y encontró después, esto es para que no hacer lo de los anexos, lo de los títulos de los anexos, sino hasta lo último, o sea, uno irlos guardando. O sea, usted hizo el anexo A, entonces usted se viene para acá donde van los anexos, por ejemplo, se va aquí al principio. Entonces usted podría poner sin todavía, es como para irlo guardando, consentimiento, anexo A, consentimiento informado. Entonces anexo A, consentimiento informado. Anexo B. Después del anexo siempre va a punto y empieza así, pero entonces esto después se va a hacer como de otra manera, automático. Esto es para irlos guardando, ya les explico por qué. El anexo B es la fotografía, vamos a dejarlo así. Fotografía del sitio. Y el anexo C, ¿qué fue lo que dijimos del anexo C? Una tabla de costos. Esto uno lo va guardando así en el trabajo, poco a poco, porque mientras lo va haciendo. ¿Qué es lo que pasa y por qué yo digo que irlo manteniendo así como listado, irlos cuadrando nada más así? Porque resulta que a medida que avanza el trabajo, resulta que aquí después de la fotografía, resulta que ya tenía hecho esto así, pero encontré que después de la fotografía inserté otro tema antes de la tabla de costos. Por ejemplo, después se tomó una segunda fotografía para verificar el estado en el que se encontraba. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya tengo todo esto cuadrado como antes, entonces como los anexos tienen que ir en el orden que se van citando en el texto, se tienen que mostrar abajo en los anexos. Entonces, si ve, ya quedaría, hoy ya tengo el anexo B y el anexo C. Entonces, si uno automatiza, porque esto lo vamos a automatizar ahorita más adelante, desde el principio, entonces es más complicado después arreglar eso. Entonces así puede uno cambiar, ¿no? Simplemente ver anexo C y se le cambia al D. Esto se hace antes de
automatizar, por lo que les digo, después cambiar esto cuando ya está automatizado es algo complicado.